Una de las cosas que más llama la atención de este gobierno de Sánchez y Sumar es su capacidad, esa capacidad enorme que ha demostrado para decir una cosa y la contraria, y que esto no les reste apoyos, al menos no les reste apoyos de los más cafeteros entre sus votantes o de los socios de investidura, que están siempre dispuestos a negociarle alguna cesión más para mantenerle en el poder. Por supuesto, Pedro Sánchez está más que dispuesto a ceder lo que sea necesario para continuar en el poder. ¿Que se lleva por delante la sostenibilidad de las cuentas públicas? Da igual. ¿Que se lleva por delante el ordenamiento jurídico? Tampoco pasa nada. ¿Que en todo este intento de mantenerse en el poder, pues de repente empieza a tomar posiciones dentro de las empresas del IBEX 35? Bueno, pues pelillos a la mar. Tampoco es un problema. Bueno, pequeño problema que, como los recordábamos el otro día, resulta que es la primera vez en la historia de la democracia que los movimientos en cuanto a las empresas se producen de entrada del gobierno en las empresas privadas y no de salida del gobierno de las empresas privadas, o directamente no la privatización de empresas públicas. Desde que tenemos democracia, incluso antes, ya al final del franquismo empezamos a ver los movimientos de salida, entendiendo que era necesario que existiera un mercado libre para generar prosperidad, oportunidades y dinamismo económico en España. Bueno, pues ahora han entendido lo contrario. Después de tanto tiempo estamos volviendo a ver cómo el gobierno entra en empresas privadas, y eso ya les digo a todos ustedes que no es buena señal. ¿Qué es lo que está notando el gobierno? Bueno, pues que aprietan los separatistas catalanes. Decía el prófugo Puigdemont, cuando negociaba con el gobierno la amnistía, que haría literalmente mear sangre al señor Sánchez para lograr su apoyo para el resto de investidura, pero no da la sensación de que ninguna de las encrucijadas en la que los separatistas está queriendo poner al gobierno vaya a suponer para este ningún problema. ¿Que se hartaron de repetir que no habría amnistía porque era inconstitucional desde el gobierno? Hemos oído a Pedro Sánchez, a la señora Montero, que decir que eso era inconstitucional. Bueno, pues al final dijeron que sí a la amnistía. Ahí está Junqueras fuera de la cárcel, aunque todavía Puigdemont no pueda pisar el suelo español. ¿O sí? Cuando le dejan, como sucedió cuando dio aquel mitin en el centro de Barcelona. No solo eso, sino que intentó convencer de que se trataba de una herramienta fundamental, la amnistía, para vertebrar España. ¿Que al gobierno se le llena la boca de prometer que no subiría los impuestos a las clases medias y bajas? Bueno, pues ahí tienen a María Jesús Montero obligando a hacer la declaración del IRPF a los que cobran el salario mínimo interprofesional. Ahora la nueva viene a cuenta de la condonación de la deuda a los separatistas catalanes. Previa a la reunión de Zapatero y Santos Cerdán con Puigdemont en Suiza, el señor Junqueras de ERC anunció que había logrado que el gobierno se comprometiera a condonar nada menos que hasta un 22% de la deuda a Cataluña, algo que hace solo unos años, en 2023, era impensable por parte del gobierno, y quien lo insinuaba lo que insinuaba era que alguien se lo estaba inventando. Vamos a escuchar cómo lo decía María Jesús Montero. Sabe que el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, lleva varias semanas alertando de que no tolerará una condonación de deuda a Cataluña. ¿Esto está sobre la mesa en la negociación? No, es que se lo inventan. Es que lo curioso es que las comunidades del Partido Popular se inventan las cuestiones. En este caso ha sido el señor Rueda, daría igual que fuera el señor Moreno Bonilla, y de pronto empiezan a especular y dicen no vamos a tolerar. Oiga, es que eso no ha ocurrido, y como eso no ha ocurrido, no se puede hablar de tolerar. Bueno, ya han visto, cuando les decían, no, oiga, usted que ha pactado la condonación de la deuda, es que se lo están inventando, Bueno, pues ¿qué decía antes de ayer la señora Montero? Esta medida saben que tiene su origen en el pacto de investidura que se firmó con Esquerra Republicana de Cataluña, en donde se hizo constar que la metodología aplicada a esta comunidad se haría extrapolable al resto de comunidades autónomas. Vamos, que sí que lo pactaron. Que en 2023 se lo inventaba la gente, pero que en realidad en 2023 ya lo habían firmado para mantener al señor Sánchez en el poder. Ahora lo materializan. Y para que no se note tanto, lo que dicen es que hay que condonarle la deuda a otras comunidades autónomas también, evidentemente no toda, pero sí una parte, hasta sumar 83.000 millones de euros. Que no es que se vayan a dejar de pagar esos 83.000 millones de euros. ¿Se imaginan ustedes el escándalo que supondría que el Estado español reconociera públicamente, anunciando además a bombo y platillo y con aplausos incluidos, que el gobierno decidía no pagar 83.000 millones de euros de deuda?
¿Se imaginan qué pasaría automáticamente en los mercados? ¿Se imaginan qué pasaría con Standard & Poor's? ¿Se imagina qué pasarían con Morgan Stanley, con Fitch? ¿Qué sería lo que harían en el minuto siguiente? Hundirnos la calificación crediticia, disparar el diferencial con el bono alemán y automáticamente endeudarnos. A los españoles nos saldría infinitamente más caro, por no decir prácticamente imposible. No se van a impagar esos 83.000 millones. ¿Qué se va a hacer? Mutualizarlo. ¿Qué significa este esnovismo de mutualizar la deuda? Pues mira, como si cogen la deuda de todo lo que quieren condonar, lo juntamos en una caja y lo repartimos a escote entre españoles. Sí, señor. Entre aquellos españoles cuyas comunidades autónomas debían menos y por lo tanto cobraban menos impuestos porque no tenían que pagar tantos intereses de deuda, como para aquellas comunidades que sí que debían un montón y cobraban muchísimos impuestos a sus ciudadanos para poder pagar esas deudas extraordinariamente gravosas que habían adquirido gracias a su irresponsabilidad política. Básicamente lo que pasa es, imagínense una comunidad de propietarios en las que llega de repente un administrador y le dice: usted, el del primero, ¿cuánto debe de hipoteca? 100.000 euros. Pues le voy a quitar 50.000. ¿Está contento? Sí, muy bien. Bueno, pues lo vamos a pagar entre todos. ¡Ay, qué bien, qué fantástico! Pero es que el del tercero debe 2 millones y el del cuarto debe 1,5 millones. Y vamos a condonarles 1 millón a cada uno. Con lo cual, sus 50.000 euros entra en juego con todo lo demás. Y como vamos a repartirlo entre todos, usted, en lugar de deber menos, en realidad lo que está diciendo es deber mucho más. Así funciona, como les acabo de explicar. ¿Qué pensaba María Jesús Montero de esto que les acabo de explicar en 2018? El señor Montoro no puede pretender que vía reestructuración de deuda o condonación se pueda sustituir el debate. Lo decimos otra vez para que quede constancia, porque no vamos a compartir, por mucho que se beneficiara o no Andalucía de una propuesta que se hiciera. El debate es insustituible porque estamos hablando de los próximos 10 años en materia de financiación. Ah, que entonces no se podía hacer estas cosas. Esto de mutualizar no se podía hacer, de condonar no se podía hacer, porque iba a condicionar la política de los próximos 10 años. Bueno, ¿qué decía ayer, después del Consejo de Política Fiscal y Financiera, la señora María Jesús Montero? Hemos celebrado un Consejo de Política Fiscal y Financiera histórico, y decía, y quiero remarcar esta palabra de histórico, porque nunca antes se había votado ni se había debatido una propuesta tan trascendente, generosa, valiente. Trascendente, generosa, valiente. Pero resulta que no se podía hacer estas cosas hace unos años, pero ahora sí. Ahora sí. ¿Por qué? Porque es trascendente, generosa y valiente para el gobierno en el que ella es vicepresidenta y que les va a permitir seguir hasta 2027. ¿Que eso supone un agravio comparativo para una parte importante de España? No pasa absolutamente nada. ¿Que este es el primer paso para llegar al cupo catalán? No pasa absolutamente nada. ¿Que esto va a significar problemas para la financiación de España de aquí en adelante? No pasa absolutamente nada. ¿Que esto va a suponer problemas para que aquellas comunidades que sí que han hecho los deberes se encuentren ahora de golpe y porrazo con unos volúmenes de deuda que ni siquiera se habían buscado porque habían estado haciendo los deberes y reduciendo la deuda de forma sistemática? Pues no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es generoso con este gobierno para poder seguir hasta 2027. ¿Qué tiene que ver esto con la democracia, con la capacidad de los ciudadanos de poder ir a votar y decidir qué gobierno está y qué no? No vamos a dejar que esto suceda. ¿Por qué? Pues porque tenemos el bolsillo de los contribuyentes españoles para pagarnos la continuidad en la Moncloa. Esta es la traducción de lo que ha sucedido. Pero si me ven tan soliviantado es porque además este gobierno lo que ha pretendido es tomarnos por imbéciles, por idiotas, por subnormales, tomarnos por tontos de baba. ¿Y cómo nos han querido tomar por tontos? Escuchen. ¿Cuántos ciudadanos que hoy nos puedan estar viendo a través de sus televisiones, de sus televisores, tienen hoy una hipoteca de 70, de 80, de 90, de 120.000 euros? Pues imagínese que a cualquiera de esos ciudadanos se le dice: el Gobierno va a asumir una parte de esa deuda, donde tenías 80, te vamos a dejar 60 y, por supuesto, la casa sigue siendo tuya. ¿Están con condonar la deuda o están con condenar a los ciudadanos? A mí me encantaría que me perjudicaran quitándome la hipoteca. Si perjudicar a Madrid es condonarle 8.644 millones de euros y, por lo tanto, el ahorro en pago de intereses que conlleva, por favor que me perjudiquen todos los días. Lo digo por esa campaña de victimismo absurdo y eterno
de la presidenta de la Comunidad de Madrid. ¿Usted de verdad ha pensado lo de la condonación de la deuda? ¿Lo ha pensado en serio, señoría? Lo digo porque son 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas. Piénseselo mejor, señoría, piénseselo mejor. 83.000 millones de euros que van a dejar de pagar las comunidades autónomas o que van a tener que pagar a escote los ciudadanos de esas comunidades, señor Sánchez. ¿O está diciendo usted abiertamente, en público, que el gobierno español va a impagar 83.000 millones? Usted dirá, si es lo segundo, no quiero ni imaginarme lo que va a decir mañana Fitch Rating. No quiero ni imaginarme cuánto nos va a costar financiarnos al Estado español en los próximos años. No quiero ni imaginarme qué va a pasar con la prima de riesgo. ¿Se acuerda usted, señor Sánchez, de qué pasó con la prima de riesgo cuando se disparó en su día? Que estuvimos a punto de quebrar, que estuvimos a punto de tener que recibir, y cada día pienso que hubiera sido lo mejor, la visita de los hombres de negro. Bueno, pues no. De esta manera se han querido reír de nosotros, diciéndonos lo que no es, jugando al arte del birli-birloque de decirnos que es lo que no es. No, señores, no se trata de que nos perdonen la hipoteca, en absoluto. Ni se le parece. Significa que aquellos que han gastado de más, malgastado, haciendo lo que no deberían hacer, no mejorando los servicios públicos de sus ciudadanos, y que han acumulado una deuda terrible, se la van a perdonar buena parte de esa deuda para que la paguemos los demás. Y aquellos que han hecho sus deberes y que no han acumulado más deuda, sino que la han reducido y que gracias a eso gozan de unos impuestos menos gravosos, esos van a tener que pagar ahora vía impuestos los desmanes de los primeros. Eso es lo que significa, señor Sánchez. Eso es lo que significa, señor Óscar López. ¿Que a usted le quieren perjudicar, quiere que le perjudiquen todos los días con esto? Bueno, pues váyase a un país bananero. Aunque claro, ya me va a decir usted que cada día España se parece más a esos países bananeros. Nos vamos a ir ya al tema del día, pero antes, como siempre, repaso a la portada de Libre Mercado.